Algo que me he dado cuenta leyendo mucho en todos estos años es que leer te da básicamente superpoderes. Y uno de los superpoderes más cool que yo he obtenido con el tiempo es el de ver o percibir cómo va a ser el futuro. Y esto puede sonar muy extraño, pero literalmente yo he tenido conversaciones con amigos. Por ejemplo, una vez estábamos en un asado haciendo las cosas del asado, todo el mundo estaba comprando las cosas. Éramos como cuatro personas, dos personas estaban comprando la carne y nosotros dos, el copiloto y yo, íbamos como tomándonos todas las cervezas. Y precisamente una de esas conversaciones hace como en octubre del año pasado le comentaba lo que iba a pasar como en Estados Unidos y lo que está pasando en Irán. Y básicamente no me creía, pero yo de leer todas estas historias de cómo había caído el imperio de los rusos o todo el mundo este del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, yo le contaba cómo veía estas similitudes con lo que pasaba antes y con lo que está pasando ahora. Cuando tú lees muchos libros de historia o libros como de ficción de cómo estos imperios caen o cómo estos imperios surgen, cómo son los líderes, se vuelven dictadores o son personas o se vuelven personas populistas, tú empiezas a de alguna manera inconsciente aprender todos estos rasgos sociales y psicológicos, y cuando tú los pones y los comparas con lo que pasa en la vida real, tú te vas a dar cuenta de que empiezas a ver similitudes, y las cosas que de pronto tú aprendes leyendo libros se terminan volviendo también de una manera ya sea caricaturesca o de alguna manera como especial, se va volviendo realidad. Como que esa historia de cómo cayó el imperio romano, vas a encontrar muchas similitudes de cómo está cayendo el imperio de los Estados Unidos. Y así pasa con muchas otras cosas, por ejemplo en cómo yo vi que los desarrolladores iban a cada vez a tener días más difíciles, porque hace como 2 años yo veía que pues la inteligencia artificial ayudaba como a los desarrolladores jóvenes a hacer productos cada vez más difíciles. Yo veía que esto que está pasando ahora, de que cada vez iba a ser más difícil encontrar empleos de desarrolladores, iba a ser mucho más difíciles. Y literalmente fue leyendo libros constantemente a través de mi vida que yo empecé a tener como estos rasgos inconscientes. Si tú también quieres tener como estas habilidades extrañas de percibir o ver cosas y de pronto adelantarte y ver como cosas más adelantadas al futuro, te recomiendo leer los libros que yo tengo en mi perfil. Te van a enseñar cómo funciona el dinero, cómo funcionan los imperios, cómo crear un imperio, cómo funciona la psicología, cómo funciona el liderazgo, cómo funciona el poder y cómo utilizar todos estos poderes en tu propio beneficio. Así que si te interesa aprender mucho de esto, te recomiendo los libros que tengo en el link de mi perfil.